Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Estamos ubicados eh, en la unidad número 2, el pensamiento lógico. Bien, vamos a iniciar recordando el concepto de lógica. Aunque les pedí que lo leyeran, hicimos un trabajo, me percaté que no hicimos hincapié en el concepto de lógica para poder tratar eh, el capítulo correctamente. Vamos a ver. Bien, página número 66. Si fueran tan amables, por favor, de ubicarse, vamos a ir ahí a la página 66 y pueden ir subrayando. Dice, Copy y Cohen plantea que el estudio de la lógica nos ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa, elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos críticamente. Plantean que quizá el mayor beneficio que nos ofrece es el de reconocer a la razón como la mejor herramienta. Entonces, se llama lógica a la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Siguiendo con Copy Cohen, nos dice que es el estudio de los métodos y principios que usan para distinguir el razonamiento bueno del mal. Esta rama de la filosofía construye normas para investigación científica y suministra criterios de verdad. El término lógica se utiliza en circunstancias tan variadas que muchas veces se aleja de la escena de esta disciplina. Al margen de los ejemplos que podemos ver acá, el tema de la lógica es que es una operación mental que está basada estrictamente en la información que se ofrece dentro de un razonamiento y nos conduce a validar un pensamiento para distinguir que sea bueno, o sea, correcto, del malo, o sea, del incorrecto. Bien, con esa introducción entonces vamos a avanzar hacia página 73, el concepto. Cuando hablamos de lógica, entonces estamos hablando de un entrenamiento mental, ¿verdad? De la capacidad, de la agilidad y de la posibilidad que tenemos de usar nuestro pensamiento de forma correcta, principalmente para entender la realidad, para discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a ver. Y lo que pasa es que analizándolo desde nuestra perspectiva actual, pues obviamente parece una cuestión muy arcaica, ¿no? Sin embargo, cuando vamos analizando el impacto que tiene y la vigencia que mantiene la lógica, pues nos damos cuenta que este aporte que hizo Aristóteles con su trabajo, digamos, se cambió radicalmente la forma de pensar. Vamos a ver. La palabra lógica tiene su origen en la Grecia antigua. El término logos podría traducirse como palabra, pensamiento o razonamiento. Esto no está en su libro, pues se los estoy leyendo de otro libro,
de lógica jurídica. Entonces pueden ir tomando nota, ¿verdad? La lógica puede entenderse como el estudio de los principios y los razonamientos correctos o válidos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la preocupación del filósofo desde la antigüedad es precisamente la comprensión de lo que existe, la comprensión del ser, las preguntas fundamentales. Y dentro de esa comprensión del ser, rápidamente los antiguos filósofos entendieron que la palabra, el nombrar las cosas, es fundamental para el orden, para tener un concepto. Ahí luego vino el trabajo primero de Platón y luego de Aristóteles, ¿verdad? Pero es finalmente Aristóteles quien da esta definición de lógica y de concepto. Hasta la fecha hay discusiones, ¿verdad? Recientemente estaba leyendo un artículo que, por cierto, lo voy a buscar, me gustaría que lo revisemos. Creo que es muy interesante porque en realidad es muy sencillo, digamos, la introducción a la lógica. Y luego, digamos, se complica un poquito con los principios lógicos supremos y con los silogismos, pero digamos, tampoco es nada que no pueda usted, digamos, con lecturas y con, con reflexiones y con un poco de curiosidad de ponerle atención. Solo déjeme ver si justamente estaba leyendo ese artículo de la lógica, no sé qué lo dice. Aquí está. Quiero ver. Ya sí. Un segundito se los voy a poner en la pantalla porque creo que es interesante. Ay, pero ¿por qué no me carga? Ah, es que lo escribí mal. Está lentísimo, claro, es que ¿quién entra a leer de filosofía? Va usted solo su profesor de filosofía. Aquí está. Bueno, hay mucha gente interesada, pues no, disculpen el comentario bobo, pero efectivamente hay mucha gente interesada en este campo. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, como ven, a mí me gusta estar siempre leyendo cosas. Este es más o menos reciente, de justamente el viernes, este estudiante de filosofía que hace una muy buena, digamos, ahora que vamos a hablar de lógica, tal vez vamos cachando concepto desde acá. Se los voy a leer si me permiten. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, sí, escucho. Pensé que para variar estaba yo solito. Pero bueno, dice acá. Y además me gustó mucho el tractus que utiliza porque cita a María Zambrano, ¿verdad? Esta filósofa tiene libros bien serios, pero también bien densos, ¿verdad? Entonces dice, la filósofa malagueña María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, es un ejemplo perfecto de la filosofía poética. Ah, bueno, porque el título se llama ¿Existe un término medio entre poesía y filosofía? ¿Y qué tiene que ver esto con derecho? Bueno, por el momento vamos, posiblemente no mucho,
pero vamos a encontrar qué tiene que ver esto con la lógica, para que luego le cause, digamos, lo vea tan claro como el agua de Amatitlán, que es la lógica. Disculpe tanto anuncio, ¿verdad? Pero las páginas tienen que sobrevivir de algo. Dice, un ejemplo perfecto de la filosofía poética, su propio método es así, el método del delirio, reflejado en su obra Delirio y Destino. Este es un libro denso, ¿verdad? Pero interesantísimo. Nos habla sobre el enfrentamiento entre la poesía y la filosofía, la cual es vista desde un punto de vista científico e intenta buscar una solución a un término medio entre estas dos partes irrenunciables que pertenecen al hombre. O sea, al hombre entendido como ser humano, como individuo, ¿verdad? Tanto Nietzsche como María Zambrano, independientemente de la diferencia de siglo, se plantean el mismo problema. Y aquí está el problema que me interesa que ustedes también lo intenten identificar. Nuestra sociedad está enferma debido al nihilismo. Vaya usted buscando qué es nihilismo. Y a una pérdida de valores e interés. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, que es un libro de Nietzsche, incluye varios poemas. Muchos de sus pasajes son más poéticos que propiamente filosóficos, pero también podemos ver pasajes filosóficos cuya prosa es poética. Para Zambrano es muy importante el logos. Entonces, mire, pues, segunda idea. La primera, quiero que se fije acá. ¿Qué es el problema que tanto Zambrano como Nietzsche comparten? Que la sociedad está enferma debido al nihilismo y a una pérdida de valores e interés, ¿verdad? Y para argumentar esto, citan el libro de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, ¿verdad? Pero luego dice que es para Zambrano, como para otros muchos filósofos y pensadores, ¿no? Es muy importante el logos, la palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les leí hace 2 minutos sobre la lógica y el logos? Recuperándolo de los antiguos filósofos, por eso es tan importante la poesía, considerando que ésta le permite crear desde el no ser, mientras que la filosofía viene desde el ser. Aquí hay otro problema. Entre el ser y el no ser está la nada, ¿verdad? Por lo que este conflicto viene de muy atrás. Por ejemplo, Platón no creía que existiera un hueco en el Estado para los poetas, al considerar que estaban malditos, debido a que el ámbito de las sensaciones nos lleva al error y al mal, al no ser exactos, opuesto completamente a lo que vamos a ver con la lógica, ¿verdad? Es por ello que los expulsó, y desde entonces para los filósofos la poesía es el enemigo. Los vencedores de la batalla fueron los filósofos, hasta el siglo XIX y XX, que aparece Nietzsche, el cual defiende a los poetas y dice que ese nihilismo de las sensaciones se debe a la expulsión de estos. Esto no quiere decir que los dos ámbitos sean totalmente opuestos. De hecho, ambos tienen el mismo origen, la admiración. En María hay mucho platonismo, porque para ella el logos, nuestra palabra, y el amor van de la mano, porque para ella vivir es convivir, pensamiento que comparte con Ortega y Gasset, para el cual vivir es convivir y por ello ser juzgado es morir. Volviendo a Platón, para Zambrano, el logos es una cierta ascensión hacia un amor del sentir. Fíjese pues, qué complejo, porque ahora vamos a ver del lado de la lógica y del pensamiento aristotélico cómo el logos y la lógica es la razón, mientras que aquí el logos, la palabra, que es lo mismo, que viene del ser, pero acá abraza las emociones, ¿verdad? Y nos propone esta contradicción. Dice, aceptarse no siendo y al aceptarse ir siendo, ir hacia el ser, afrontar el riesgo de ser en falso, de ser otra cosa, de ser el otro, uno de los múltiples otros que la posibilidad ofrece en sus espejos y uno mismo, pero al llegar a ser uno mismo y no el otro, ¿cómo podría lograrse? En este juego de palabras no hay más que la afirmación de los principios lógicos supremos
que luego Aristóteles confirma, porque entre el ser y el no ser no hay un punto medio. ¿Cómo se llama ese principio? A ver, jóvenes estudiantes. Revisen sus notas, revisen su libro. Lo pueden ir poniendo aquí en el chat. Principio de identidad. Principio de identidad. Arnulfo Valle, muy bien. Tanto la filosofía como poesía comienzan con la admiración. Sin embargo, la filosofía sufre posteriormente una separación en la cual se abandona lo real, ya que cree que la realidad está más allá, y la poesía se apega a las sensaciones. El poeta está interesado por la multiplicidad y el cambio, y busca la verdad a través de la investigación, al contrario que en la filosofía, que se interesa por la unidad y busca la verdad a través de la inspiración o tradición. El filósofo y sociólogo francés Auguste Comte, considerado el creador del positivismo, cosa que ya van a ustedes empezar a leer, dividió la historia en estadios, en lugares de edades. Estos estadios, ¿verdad? Fueron tres. El primero era la religión, el segundo la filosofía y el tercero la ciencia, que considera el saber vinculado a la técnica, que se correspondería al estadio positivo, y es una filosofía que todos tenemos en la mente. Y claro, es un reduccionismo, ¿verdad? O sea, es una idea mínima. María Zambrano también incluye la religión al hablar de poesía en su obra Hacia un saber sobre el alma. Para ella la poesía primera es el lenguaje sagrado, que para el creyente no es poesía, sino misteriosa verdad. Y más allá de la poesía y filosofía, está como unidad última la religión, y todas han de ser miradas por una mirada unitaria. Vamos a ver si hay, sí, conclusión. Veamos cómo y cuáles serían los diferentes puntos de vista, tanto para un filósofo y un poeta, de una manzana, por ejemplo. Una manzana para un científico se simplifica a una ley o fórmula y puede ser, por ejemplo, un peso o una trayectoria. Ojo acá, porque esto es el puro concepto de la lógica o la pura definición de un concepto, ¿verdad? Mientras que para un poeta, la manzana es un color, un sabor, una sensación, por lo que podríamos decir que el poeta está enamorado de las cosas. Podemos ver que la filosofía y poesía no son opuestos, sino que se complementan, se enriquecen mutuamente, incluso se fusionan. La filosofía nos puede hablar poéticamente y la poesía nos puede hablar de filosofía. Una cita como ejemplo de la poesía reflejada en la filosofía de María Zambrano es su respuesta a la pregunta: ¿por qué estudias filosofía? Y en ella vemos la utilización del recurso literario del polísíndeto. Porque tengo que morir y no podré hacerlo sin haber visto y sin haberme visto. Porque no podré morir sin haber vivido la verdad, y no como jamás se me alcanzará el éxtasis, amor completo, ni la caridad inagotable de los santos, como solo de vivir humanamente, como estoy aquí, como me asfixio en la memoria. Ese implacable don que parece he recibido, que me deja sin horizonte ni futuro, como sé que no he de vivir en un instante toda la vida. Toda la vida que es y sería la presencia del universo desde aquí, y como tengo que aprender a vivir en el tiempo, como tengo que ser persona. ¡Wow! Entonces, este es un bonito artículo, muy interesante, ¿verdad? Como pueden ver, es un artículo corto, pero no por ello simple, ¿verdad? Es un artículo denso, nos lleva por muchos conceptos, por muchos autores. Enumerémoslo, por ejemplo, primero nos habla de María Zambrano, nos habla de Ortega y Gasset, nos habla de Nietzsche, nos habla de Platón, nos habla de Augusto Comte, nos habla ¿de quién más? Creo que solo. Sí, solo. Imagínense. Para escribir estas 6, 7 párrafos, hay 5 autores con corrientes de pensamiento. Nos habla de nihilismo, de reduccionismo, nos habla
¿De qué más nos habla? Bueno, nos habla de logos, ¿verdad? Nos habla de poesía, nos habla del positivismo, nos habla también de qué más, que se me haya pasado. Solo, entonces. Menciona los pensamientos lógicos supremos. Perfecto, muy bien. Claro, no los menciona per se, sino que les explicaba en este, creo que era, a ver, aquí, ¿verdad? Que en este, que es también un poema, vamos a ver, aquí dice el uno, vamos a ver, uno. Zambrano, este es un extracto de un poema de Delirio y Destino de Zambrano, del 2011. Les explicaba que en este juego de palabras, en este poema que ella hace, lo que encontramos, y es por eso que aquí la autora, la articulista, lo pone, pues porque es lo de fondo. Aquí podemos ver la esencia de la filosofía, ¿verdad? En este caso, los principios lógicos supremos, cómo se convierten en poesía, ¿verdad? Una cosa interesante. Entonces, claro, lo que ocurre está que a veces si le entramos a la filosofía así nomás en frío, ¿verdad? Puede ser una cosa súper compleja. Pero si nos dejamos llevar, curioseamos, pero luego vamos siendo serios, vamos advirtiendo, digamos, que las referencias, los autores, los nombres de las corrientes están ahí para que los busque, o mejores dicho, están ahí para que los encuentre. Y eso lo lleve a otra idea. Bueno, muy interesante. La página pues se las dejo, ¿verdad? Y les comparto aquí ahora mismo. Esto es público, ¿verdad? Ustedes nada más que ustedes no lo conocían. Ahí está. Y, 100%, pero si la... ¿perdón? Creo que no se los copié bien. Perdonen. No sé si eso me estaban diciendo, pero ahí está. Bueno, ahí para que se den gusto, para quienes son curiosos y gustan de la lectura digital, ¿verdad? Y ahí hay un buen repositorio de cosas. Bueno, entonces con esa, llamémosle introducción, ahora sí, vamos a irnos a la presentación de hoy, que bueno, todo es parte, ¿verdad? Al final. Hoy vamos a hablar del concepto. Entonces, iniciamos recordando qué es la lógica. Luego de ello, les mostré, ¿verdad? Este artículo que me pareció por demás cautivador, ¿verdad? Una cosa, honestamente, muy simple, pues en su forma de presentar, pero muy densa en sus posibilidades. Y me pareció que desde esta contradicción podíamos ahora cachar, digamos, qué queremos entender con esto de la lógica formal. Bueno, entonces, les hablaba que el término logos, que podría traducirse como palabra, pensamiento, razonamiento, es la génesis de la idea de la lógica, que ésta puede entenderse como el estudio de los principios y de los razonamientos correctos o válidos, pero que su finalidad es construir demostraciones racionales, coherentes. Se guía por una pregunta básica, no texto. La lógica se guía por una pregunta básica. ¿Cómo podemos distinguir entre un raciocinio correcto y uno incorrecto? ¿Verdad? Para poder entender a la lógica tenemos que acudir a la dialéctica. Y de acuerdo con la dialéctica, que es otra disciplina de la filosofía, nos dice que la dialéctica es el movimiento del conocimiento. El movimiento del conocimiento comprende dos movimientos opuestos e íntimamente complementarios. Uno de reducción del contenido, el de abstracción,
y otro de vuelta hacia lo concreto. ¿Se acuerda que hablábamos que había un momento de abstracción, un momento de concreto y otro momento de abstracción, ¿verdad? La lógica es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, en lo abstracto. La lógica formal puede considerarse también como uno de los sistemas de reducción del contenido, por el cual el entendimiento llega a formas sin contenido. Por eso es que vamos a ver que la lógica trabaja solo con lo abstracto y le interesa únicamente la forma y no el contenido, pero no porque no le ocupe, sino porque no es importante para distinguir entre un razonamiento correcto y un incorrecto, ¿verdad? Ya del contenido se ocupan otras disciplinas, ¿verdad? En la actualidad se define la lógica como la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Por supuesto que no todo pensamiento puede analizarse de forma lógica. Los preceptos éticos, tanto como los estéticos, en realidad no son susceptibles de ser analizados desde la lógica, al menos en primera instancia. Por eso acudí al artículo este de la poesía y la filosofía, porque para entender por qué la lógica al final no alcanza a todos, ¿verdad? Porque no se ocupa del contenido, sino solo de la estructura, y precisamente en la parte estética y en la parte ética, que es en donde entran en juego justamente las emociones, ¿verdad? Y esos conceptos como la belleza, la justicia, que son meramente abstracciones. Vamos a ver. Para un autor que se llama Esteban Ocampo, este nos dice que la importancia de la lógica para cualquier ciencia radica en que trata de la formulación de los métodos de investigación científica y por esta razón le corresponde analizar los procesos del pensamiento. También tiene usted que saber que la lógica, pues ya dijimos que es una disciplina filosófica, pero que hay diferentes clases o tipos de lógica. La lógica clásica es justamente la que estamos viendo en este curso y que surge del pensamiento aristotélico en el siglo IV antes de nuestra era. En términos sencillos, esta lógica pues utiliza el lenguaje común para desarrollar razonamientos válidos. Consiste en partir de conocimientos previos, que se les vamos a llamar premisas, para arribar a conclusiones válidas, que ya veremos en el capítulo siguiente. También existe, y aquí solo mencionaré para efectos de conocimiento, la lógica simbólica, ¿verdad? Que es acá donde vamos a ver las tablas de verdad, y eso lo verán en lógica jurídica. La lógica dialéctica, ¿verdad? Como, al menos como tres grandes, digamos, grupos o tres grandes formas de la lógica. Y luego, pues, también vamos a hablar de lógica jurídica y su aplicabilidad, que es al final a donde, pues, queremos llegar. En este curso no se llega a lógica jurídica, para eso hay un curso específico, ¿verdad? Pero para que cuando usted llegue a la lógica simbólica y lógica jurídica y pues usted pueda tener un momento reflexivo, lo pueda comprender y lo pueda usar y de eso se beneficie su cerebro, porque entonces básicamente es un entrenamiento mental, ¿verdad? Necesita en este momento pues aprenderse, razonar, reflexionar y usar todos estos conceptos. Bien, vamos a ver qué es el concepto. Y eso regresamos al libro, a la página 73. El concepto. El concepto es la síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Todo concepto sintetiza características que poseen en común todos los objetos de una misma clase. También el concepto son las ideas que pueblan nuestra mente, ¿verdad?
son los datos que los sentidos captan, que se convierten en conocimiento cuando el pensamiento los ha transformado o asimilado. Entonces los conceptos pues son las ideas, ¿verdad? Lo que pasa que aquí se vuelve un poco más complejo en el sentido de que entendemos que esas ideas son captadas a través de ese proceso de abstracción, son llevadas a nuestro pensamiento y el pensamiento los transforma en concepto. Entonces la idea pasa a ser concepto, ¿verdad? Y pues aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Aquí muy interesante el cuadro y vamos a explicar, a ver si alguien conoce el retrato. Lo puede poner ahí, abajo, en el chat. Bueno, el cuadro se llama Lección de Anatomía, es un cuadro pintado por Rembrandt, ¿verdad? Un artista muy conocido. Pero lo puse sencillamente porque me pareció genial la serie esta que fue hecha para una, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue el nombre. Vamos a ver, tengo que acordar. A ver. El cuadro entonces de la derecha es un cuadro de Rembrandt que se llama La lección de anatomía del doctor Nicolai Tulp. Pero el, el de la izquierda es una obra en homenaje que está hecha pues con personajes ampliamente conocidos, ¿verdad? Los Muppet y Plaza Sésamo, pero que ingeniosamente fueron dispuestos como justamente haciendo ese tributo, es la palabra, ¿verdad? A Rembrandt. Y hay una serie, ¿verdad? Porque hay una serie de cuadros que reinterpretan, ¿verdad? Estas obras famosísimas. Pero, pues si ven, hay dos cosas y aquí me voy a salir de la parte estética, ¿verdad? Que era justamente lo que hablábamos. Aquí no interesa en este momento la parte estética, o sea, eh, los colores, los rasgos, la acción. eh, en este momento eso no nos interesa, sino que quiero que nos despojemos de esa parte estética para ver la parte lógica del concepto de la clase de anatomía, ¿verdad? El doctor Pulp que está realizando la disección, pero aquí llamémosle el doctor Abelardo, ¿verdad? Y además también muy icónico en la cultura, digamos, pop de los Estados Unidos, porque es bien icónico el tema en el aprendizaje de las ciencias naturales, el típico experimento donde se disecciona a una pobre rana, ¿verdad? Entonces, el concepto está ahí en la clase de anatomía, la acción, están haciendo lo mismo, claro. Por eso dije que nos vamos a abstraer de la parte estética para ver la parte lógica, la estructura, ¿verdad? Y luego ver cómo cada personaje, y podríamos, desde la semiología, por ejemplo, desde la misma estética, inferir, ¿verdad? Las emociones, las miradas, y que se corresponden perfectamente bien a la curiosidad, a la mirada de terror, de asco, de incredulidad, de duda, de interés, ¿verdad? Lo replica muy bien en este cuadro. Entonces, si ven, nos abstraemos de la parte estética, pero abstraemos el concepto de la clase de anatomía, ¿verdad? Entonces, en nuestro medio, pues no sería muy difícil con cualquiera de los dos cuadros comprender el concepto de una clase de anatomía, por ejemplo. Pero para ello necesitamos tener en nuestro cerebro, en nuestra mente, aquellas ideas que nos permitan comprender este recurso. Pues claro, tal vez les puse un ejemplo de entrada, digamos, con el cual para decodificar necesita usted mucha información. Hay ejemplos más simples.
por supuesto, pero también justamente ahí está el detalle de la lógica. Son las ideas que pueblan nuestra mente. Los conceptos tienen características esenciales y accidentales, ¿verdad? Que se les quede. Por ejemplo, el concepto, usemos el concepto gato. Todos conocemos un gato, ¿verdad? Y muchos le tienen pavor a los gatos o le tienen fobia sencillamente por creencias infundadas y además inception, ¿verdad? Incrustadas por la vía de la cultura familiar, ¿verdad? Sobre todo, tal vez la mamá, la abuelita, la tía, y ellos a su vez, y jamás han tenido nada que ver con un gato, pero tienen eso por pura, digamos, sesgo, ¿verdad? Pero bueno, es el concepto gato. El concepto gato, o sea, la idea de un gato. Y las características esenciales, vamos a buscar aquí en su libro, ¿qué son? A ver, alguien que haya encontrado qué es la característica esencial, que me lo pueda leer, por favor. Página 75 en adelante. ¿Qué es una característica esencial? ¿Alguien ya lo encontró? Sí, licenciado. ¿Qué encontró? Características esenciales y accidentales. Léalo. Si pensamos que un concepto resulta de la abstracción de ciertos rasgos que distinguen una realidad, es lógico. Es lógico suponer que cada concepto posee ciertas características. Estas, sin embargo, pueden ser clasificadas para evitar una lista infinita. Por ello se distinguen esenciales y accidentales. Una característica es esencial si no puede faltar un concepto. Por ejemplo, ser humano es característica esencial para el concepto niño, puesto que todo niño es un ser humano. Lo mismo ocurre con las características mamífero racional de corta edad. Una característica accidental cuando su presencia o ausencia no afecta la naturaleza del concepto. Por ejemplo, la característica morena es accidental al concepto niño. Esto se debe a que ningún niño deja de serlo, solo por ser de piel morena, y también ningún moreno por el hecho de serlo va a ser niño. ¿Continúo? No, paremos ahí. Gracias. Entonces, precisamente las características esenciales son aquellas que hacen ser lo que es, ¿verdad? Al objeto, al concepto, ¿verdad? En este caso, gato, ¿verdad? ¿Cuál es su característica esencial? Es aquellos elementos que lo hacen ser gato y no perro, por ejemplo, o no un árbol. Entonces, veamos, características esenciales de un gato. Es un ser vivo, es un animal, es un vertebrado, es mamífero, es felino, es doméstico. ¿Y qué son las características accidentales? Pues son aquellas que su presencia o ausencia no afectan la naturaleza del concepto. O sea, que puede o no tenerlas, que no le afectan en su esencia, en lo que es. Mientras que las esenciales son esos rasgos, características que lo hacen ser lo que es el concepto. Es características accidentales de un gato, que son de color negro, que puede estar enfermo, que puede ser gordo, que puede ser pelo largo, cola corta, puede ser macho, puede ser hembra. Es puramente accidental. Veamos con otro concepto. Concepto circunferencia, ¿verdad? Un círculo, ¿verdad? Circunferencia. Características esenciales. Es una curva plana, cerrada. Los puntos son equidistantes de otro que se llama centro. Entonces, si ven, básicamente, en las características se define al concepto, se dicen sus características que lo hacen ser aquello que es y no otra cosa.
Y sus características accidentales de circunferencia, por ejemplo, de 10 centímetros de diámetro, de color negro, pintada sobre una hoja de papel, etc. Los conceptos tienen extensión y comprensión. La extensión es la cantidad de objetos que abarca dentro de sí. Por ejemplo, el concepto ser vivo, en su extensión tiene animales, plantas, y esto a su vez en su extensión tiene gato, árbol, y se puede abrir a lo que usted quiera. Ahora, la comprensión es la totalidad de atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un término. Son los rasgos particulares que el concepto posea que lo diferencia de los demás. Entonces, tomamos, por ejemplo, el concepto animal, y en su comprensión es un gato, y en la comprensión de animal y de gato, que es un mamífero, que es felino, pero animal pertenece al conjunto de ser vivo, ¿verdad? Entonces, ser vivo tiene mayor extensión que animal, ¿sí? Entonces, los conceptos tienen características esenciales y accidentales, tienen extensión, que es la cantidad de objetos, y comprensión, que es la totalidad de sus atributos. Y con estos entonces alcanzamos una definición. ¿Qué es la definición? Bueno, no es más que pues determinar el lugar que ocupa el concepto dentro de un sistema de ideas. La definición expresa los rasgos esenciales de un concepto y a la vez eh, los que diferencian de otros del mismo género. Por ejemplo, el concepto perro, su definición. Para definirlo tenemos que describir su género próximo, cánidos. Diferencias específicas, es doméstico, fiel a los humanos, etc. Árbol, por ejemplo, definición, género próximo, planta perenne. Diferencia específica, tronco, leñoso y elevado. Así es como se construye la definición de un concepto. Entonces, si ven en una definición, aparece sus características esenciales, su extensión y comprensión. Y eso entonces nos permite comprender qué es un concepto, una idea que va a poblar nuestra mente. Concepto. Bien. Hasta aquí llega el capítulo número 5 y vamos a seguir con el capítulo número 6, pero eso será en otra sesión. Antes de concluir el tema, solo quiero compartirles una cosa más, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué se me hizo esto, hombre? Aquí debería. Vamos a ver. Solo antes de cambiar de tema o de complementar con el tema que sigue, quiero compartirles algo. Voy a de nuevo a compartir mi pantalla. Y bueno, es una temporada bastante complicada en la que estamos en nuestro país. Quiero leerles esta reflexión, ¿verdad? Y me dicen si la ven bien. Sí, ¿verdad? Sí se ve bien, licenciado. Bueno, tal vez puedo ampliarla aquí un poquito más. Está mejor, ¿verdad? Bueno, vean este tweet.
Disculpen que me vaya al Twitter, pero me pareció bastante interesante leer esto. Este señor que yo sigo se llama Juan García Amado. Él es director de posgrados y catedrático de filosofía jurídica en la Universidad de León. Entonces, digamos, yo procuro estar viendo cómo se mueve el pensamiento para hablarles a ustedes también, ¿verdad? Pero vean esta reflexión que él hace hoy. Seamos claros de una vez por todas, dice Juan García Amado, sin paños calientes ni diplomacia floja. La enseñanza del derecho es, en muchos países, catastrófica, absurda, demencial. Si la arquitectura se enseñara como el derecho, los edificios se caerían. Y si se enseñara así la medicina, los cirujanos matarían a cada paciente, porque no sabrían ni qué hay que lavarse las manos. Las facultades de derecho están plagadas de profesorado que ignora qué utilidad práctica tiene la teoría que explica o desconoce qué fundamento teórico tiene la práctica que muestra. La gran culpa es del profesorado, amén, y del gobierno de las facultades de derecho. Hay que refundarlo y repensarlo todo, y urge cerrar miles de facultades de derecho, y si me apuran, encarcelar a muchos de sus responsables como autores de delito continuado de estafa, entre otras cosas. Si los ingenieros no saben, se caen los puentes, pero si los profesionales del derecho no saben, nos caemos los ciudadanos y la práctica jurídica se vuelve arbitrariedad, corrupción y abuso. Y eso es lo que hay, adornando con la propaganda del iusmoralismo fatuo que sale de esas mismas facultades absurdas. Todos felices porque buscamos la justicia y se nos llena la boca de derechos humanos, de los gatos y demonísimos principios, mientras no distinguimos una pena de una sanción administrativa o un contrato de un acto administrativo, y mientras no tenemos ni lejana idea de cómo se estructura el sistema de fuentes, cómo se relacionan las normas dentro de nuestro ordenamiento, o cómo se relacionan los sistemas jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora me voy a almorzar, estas cosas me dan hambre. Y por supuesto el hilo siguió, la gente le puso ahí de todo. Bueno, síganlo, vayan y sigan a este profesor. Un tipazo, Juan García Amado. Es un tipazo ustedes. Lean lo que puedan de él, ¿verdad? Seguro aprenden algo. Pero pues a propósito de lo que estamos viviendo y a propósito de lo que está ocurriendo en este momento, que no puedo ser ajeno, pero pues también tengo que aportar desde lo que tengo a la mano, que es poderles hablar a ustedes que algún día, más tarde que temprano, serán abogados, serán abogadas. Tal vez aquí le estoy hablando al próximo fiscal, a un próximo magistrado, a un juez, a un abogado defensor, a un auxiliar fiscal, a un asesor jurídico o simplemente a un ciudadano y pedirle que por favor ponga a funcionar su cabeza. ¿De acuerdo? Así que pues los dejo con esa reflexión. Les voy a copiar aquí. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ya lo cerré. Ay, Dios. Entonces, a mí no me sigan, yo no publico nada todavía, pero síganlo a él. Y pues no nos quedemos ajenos, ¿verdad? Hay algo desde donde estemos que seguro podemos hacer. Al menos poner a funcionar la cabeza. Bueno, hasta aquí entonces esta clase de lógica y concepto. Espero que sea útil. Por favor, sigan con la lectura. Si hubiera un comentario, pronto, Carla, pronto las publicaré. No pasa esta semana sin que usted conozca su nota. Le fue bien de todas formas. Muchas gracias, licenciado. Así que si no hay ninguna duda, algún comentario, entonces llegamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Amable. Sí, licenciado. Gracias, licenciado. Bueno, pues feliz noche.